Buenas noches. Bueno, hoy tocaremos un tema, el tema de los demonios, ¿vale? Hay 12 puntos a tratar bueno, son puntos que quizás la mayoría de la gente lo sepa, pero que siempre es bueno pues que se expongan y se digan y se hablen porque siempre alguno pues lo puede necesitar, ¿vale? Entonces voy a tratar sobre 12 puntos acerca de los demonios, de hablar sobre este tema, ¿vale? No se pueden tratar todos en completo, muy extensamente, porque si no nos llevaría mucho. Y como son 12 puntos, pues seguramente pues iré haciéndolo en varias etapas, en varios vídeos. ¿Vale? Los 12 puntos sí los voy a decir más o menos eh, ahora mismo y vamos a ver si en este vídeo nos alcanza para uno o para dos. ¿Vale? Hablando poco porque no se puede extender uno mucho. Vale. El primer punto, puede poseer un espíritu un cristiano. Segundo punto, estos son preguntas, ¿vale? Son preguntas que intentaremos responderlas con la poca sabiduría que yo tengo y exponiéndolo con la Biblia, por supuesto. Segundo punto, se puede consultar con los medios. Tercer punto, ¿cuántos espíritus pueden entrar en un cuerpo? Cuarto punto, puede poseer un animal un demonio? Quinto punto, ¿puede quitarle la vida un demonio a una persona? Sexto punto, ¿dónde operan los demonios? Séptimo punto, ¿puede todo el mundo echar fuera demonios? Octavo punto, ¿puede el demonio manifestarse tomando forma física de hombre o animal? Noveno punto, ¿qué tipo de enfermedades puede producir el demonio? Vamos por el punto 10. ¿Puede poseer el demonio por ir en contra de la natura y de depravación? 11. ¿Puede un niño estar cogido? 12. ¿Cómo se echan fuera demonios? Bueno, pues estos puntos vamos a tratar de hablarlos pues, y exponerlos conforme a la Biblia, con la poca sabiduría. ¿Por qué digo y hago yo todo esto? Pues bueno, pues es muy sencillo por temor a Dios, ¿no? Y por exponer un poquito las cosas que Dios te da, ¿no? Yo sé que la mayoría de la gente no necesita que nadie le diga nada, ni aprenda nada, ni aprender nada, la mayoría de los cristianos, ¿verdad? Pero hay mucha gente pues que se hace muchas preguntas y necesita aclarar ciertos puntos. Entonces, si de alguna manera sirve de algo esto, pues bienvenido sea. Bien, vamos a comenzar por el primer punto. Bien, primer punto, vamos a hablar sobre este tema. ¿Puede poseer un espíritu a un cristiano? Bueno, la pregunta está dicha y yo digo, según la Biblia, que es lo que creo, es que no, es imposible que un espíritu posea a un cristiano. No puede entrar dentro del cristiano. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 1 Corintios 3, 16, dice así, dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es decir, cuando una persona se convierte al Señor y recibe al Señor, pues viene el Espíritu Santo a morar en su embajada, que es el Espíritu, y desde ahí el Espíritu se santifica todo el cuerpo, es decir, alma y cuerpo, es decir, es santificado a cuerpo, alma y espíritu. Por lo tanto, es imposible que si el Espíritu Santo está dentro de un cristiano, pues el diablo pueda enviar a algún espíritu inmundo y poseer el cuerpo de un cristiano. Esto es totalmente imposible, ¿verdad? La Biblia dice en Lucas 10:19, dice, os doy potestad sobre todo tipo de serpientes, escorpiones y sobre todas las fuerzas del enemigo. Cuando dice serpientes, escorpiones, está hablando de la jerarquía satánica, sobre todos los demonios nos da potestad. Tenemos el poder
contra el demonio y además el Espíritu Santo está en nosotros. Somos el templo y eso es imposible que el demonio pueda poseer a un cristiano. Ahora bien, estamos hablando de un cristiano, estamos hablando de una persona que se ha convertido al Señor, ¿vale? ¿Eso quiere decir que el cristiano no puede pecar? Sí, la Biblia dice, hijitos míos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis para con el Padre. Ahora bien, hay que diferenciar entre pecar y practicar el pecado. ¿Vale? No es lo mismo, ¿vale? Hay personas que se convierten. En principio, todo cristiano cuando acepta al Señor está convencido, ¿vale? Porque convertido son áreas que se van convirtiendo a poco durante muchísimos años, ¿vale? Y convertirse no se convierte uno así como así, ¿vale? Va convirtiendo áreas y cada vez está más convertido. Pero surgen muchas cosas y muchos problemas en la vida cristiana y pecamos, ¿por qué no? Hay que reconocerlo, que andamos muchísimas veces en la cuerda floja y pecamos. Pero una cosa es pecar, ¿vale? Y arrepentirse y volver a levantar, caer y volver a levantarse. Eso es la vida normal de un cristiano y Dios cuenta con ello. Por lo tanto, el Espíritu Santo no se va a ir del cristiano porque pase por una mala época, porque pase por algún desorden o porque pase por algunos problemas, porque haya hecho algo malo, ¿verdad? Porque se puede hacer algo malo pero arrepentirse. Por lo tanto, el Espíritu Santo no se va a ir. Ahora bien, una cosa es la vida normal de un cristiano, ¿verdad? Es pecar, pero arrepentirse, y otra cosa es practicar el pecado. Practicar el pecado es otra cosa, porque cuando una persona viene a Cristo, lo primero que hace es convencerse, ¿vale? Y ya luego ese convencimiento le lleva a convertirse y se va convirtiendo a poquito a poco, pero que ahí está, ¿no? Pero hay personas que se quedan solamente con el convencimiento, ¿vale? Y estas personas les gusta el culto, les gusta practicar las cosas del culto, pero cuando salen de la iglesia practican las cosas del mundo. Por lo tanto, hay muchísima gente, ¿verdad?, que va al culto, pero que practica el pecado. Y estos no son cristianos, ¿vale? Estos no son cristianos. Es decir, bueno, yo les hablo de un testimonio, como hay muchísimo, ¿verdad? Que yo conocí. Había una pareja que se convirtió, que se bautizó, un matrimonio, se bautizó, y la verdad eran los primeros en la ofrenda, los primeros en ayudar, los primeros en la oración, los primeros en todo, pero luego pues nos enteramos que ellos salían del culto y se iban a vender droga, ¿vale? Entonces practicaban el pecado. Cuando nos enteremos, pues la verdad, la iglesia, en fin, los ministerios, pues le dijeron que no podían ofrendar ni podían participar de la Santa Cena porque estaban practicando el pecado, ¿vale? Entonces, hay personas que les gusta el culto, están convencidos, pero que practican el pecado. Aquí sí que el diablo puede hacer muchísimas cosas y aquí sí que puede el diablo poseer, por supuesto. Porque una cosa es pecar, ser cristiano y pecar, y otra cosa es practicar el pecado. Son dos cosas muy diferentes, ¿vale? La Biblia dice, me parece que es en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo, no le deis lugar al diablo. Y la Biblia dice en 1 de Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo, ¿vale? El que practica el pecado es del diablo. Cuando se practica el pecado, cuando estás en el culto, pero haces las mismas cosas, si estás en el culto y te vas y ejerces el pecado, como vender droga, etcétera, muchísimas cosas que no quiero nombrar, ¿verdad? Pero que ustedes saben, entonces sí que estás en el terreno de Satanás y puede poseer, por supuesto. Pero a un cristiano que está luchando, que cae, que se levanta, que pasa por momentos difíciles, momentos mejores, momentos peores, es imposible porque el Espíritu Santo no se marcha de él y por lo tanto el demonio no puede entrar.
¿Cuándo puede entrar el demonio? Pues, ¿cuándo puede entrar el demonio? Pues el demonio puede entrar cuando el Espíritu Santo se marcha de la persona, se marcha del cristiano, se aparta del cristiano. Bueno, por poner un ejemplo, ¿verdad? No sé, a ver si lo tengo por aquí, en Primera de Samuel 16, a ver, Primera de Samuel 16, a ver, Primera de Samuel 16, vamos a ver si logramos encontrar. Va, un poco de paciencia, ¿vale? Primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16. Primera de Samuel 16. 14. Primera de Samuel 16, 14. Vamos a ver. Dice, y el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. ¿Vale? Y pone, de parte de Jehová. Algunos leen esto y dicen, bueno, ¿cómo es que el Señor le envió? No, si leen antes, verán como dice, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Cuando se practica el pecado, Saúl empezó a practicar el pecado, a desobedecer, a practicar el pecado, por lo tanto, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl. Al apartarse de Saúl no es que Jehová mandara un espíritu malo, sino que, claro, al dejar ese espacio libre, pues el demonio tomó la iniciativa y se metió en Saúl, ¿vale? Esta es la manera de que el demonio pueda entrar dentro de una persona cuando el Espíritu Santo sale de esa persona. Por lo tanto, es imposible que un cristiano que está en el culto, que practica la palabra del Señor, pueda un demonio poseerlo. Entonces el diablo, ¿qué puede hacer contra el cristiano? Pues muchísimas cosas, porque su objetivo principal es la iglesia, ¿verdad? El cristiano, porque los que están en el mundo son de él, pero los que están en la iglesia, los que están, no en la iglesia, sino los que están en el Señor, pues son de Dios, y esos son los que le interesa a Satanás, ¿vale? Entonces puede manipular, por ejemplo, en Apocalipsis 2:10, sí, en 2:10, sí, dice, no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Es decir, que puede manipular a la gente, puede manipular al mundo, puede manipular lo que a él le pertenece para hacer daño a la iglesia. Incluso a veces, pues esto lo aprovecha el Señor para que tú seas probado, porque es la única manera que el Señor tiene de ir limpiándote y que te vayas convirtiendo, ¿verdad? Pero dice la Biblia que en la iglesia de Esmirna, pues el diablo usó a las personas para echarlos a la cárcel, ¿vale? Iban a sufrir, pero el Señor les advirtió y les dijo, no temáis, que vais a ir a la cárcel, el diablo va a tentaros, ¿verdad? Pero que yo estoy con vosotros. Eso se lo dijo el Señor. La Biblia dice que a sus discípulos le dijo, Satanás me ha pedido para zarandearos como el trigo en Lucas 22:31, pero yo he rogado a Dios, al Padre, que vuestra fe no falte. Es decir, zarandear. El diablo pues nos va a zarandear, ¿verdad? Y vamos a tener muchísimas pruebas. El diablo va a ir a por nosotros, ¿verdad? El diablo puede tentarnos, por supuesto, también, ¿verdad? Si tentó a Jesús en Mateo 4:3, dice que le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Es decir, le tentó, si tentó a Jesús, ¿cómo no nos va a tentar a nosotros? La oración del Señor dice, líbranos de la tentación, ¿verdad? La tentación es necesaria. Claro, Satanás estudia a las personas, ¿verdad? Satanás estudia a los cristianos y mira a ver cuáles son sus debilidades y entonces mira a ver sus gustos, sus necesidades, ¿verdad? Y cuando él ve de qué pie cojeamos, ¿no? Pues él nos tienta
en nuestra concupiscencia, ¿verdad? Porque el diablo no es tonto. Por ejemplo, a mí no me va a tentar con un, como yo digo, porque yo vengo de parte manchega un poquito, aunque nací en otro sitio, pero vengo de parte manchega y allí le gusta mucho la liebre con patata, ¿verdad? A mí eso no me gusta. Entonces a mí el diablo no me va a tentar con una liebre con patatas porque a mí no me voy a comer. Aunque me diga cómetelo, no me lo voy a comer porque no me gusta. Por lo tanto, no me va a tentar con lo que no me gusta. Me va a tentar con mis debilidades. Me va a tentar con lo que me gusta. Así que él siempre mira con la concupiscencia de las personas y te tienta con eso. El diablo, hay muchas maneras de trabajar para derrotar, para hacer daño a la iglesia, a los cristianos, a las familias cristianas, ¿verdad? Y lo va a tratar de muchísimas maneras. Pero bueno, Él nunca nos dejará. La Biblia dice que Él estará con nosotros hasta la fin del mundo. Y otra vez dijo, mi paso doy, mis pasos dejo, no, yo no la doy como el mundo la da, mas no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es decir, ni turbaros ni tengáis miedo porque Él está con nosotros. ¿Vale? Él va a tratar de engañarnos de muchísimas maneras. Lo hizo con Adán y Eva, ¿no? Y entonces ellos no tenían concupiscencia porque todavía no habían pecado. ¿Vale? Sin embargo, los engañó siendo los personajes más sabios que había. Va a tratar de engañar porque esa es una de sus estrategias. Y va a tratar de engañar y hacer daño, ¿vale? No sirves, no vales, no llegas, tú no puedes, mira lo que ha dicho aquel, mira lo que ha dicho el otro, en fin, siempre va a tratar de engañar. Pero ¿quién te puede hacer más daño? Porque generalmente los del mundo no te hacen mucho daño, los que te hacen daño son los más allegados, ¿verdad? Y yo hago una pregunta y responderé con la Biblia. ¿Puede el diablo usar a las personas, incluso a un cristiano, para hacerte daño? Y cuando digo usar, no me refiero a poseer, ni mucho menos, sino a usar, ¿vale? Porque a veces, sin darse cuenta, una persona puede ser usada por el diablo porque le ha metido cosas en la cabeza y este dice a otro y entonces sin darse cuenta dice cosas que el diablo ha metido en la cabeza. ¿Y puede usar el diablo, por ejemplo, a un cristiano? Pues vamos a la Biblia, ¿no? La Biblia dice en Mateo 16:23, dice que Jesús, yendo para Jerusalén, le dijo a sus discípulos, es necesario que yo sufra mucho por los ancianos, sea golpeado, sea maltratado, muera y al tercer día resucite. Y entonces Pedro lo cogió aparte, ¿vale? Y le dijo, Señor, ten misericordia de ti, no permitas que esto te ocurra. Y entonces se quedó mirando Jesús a Pedro, ¿vale? Y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Es decir, en esos momentos Satanás usó a Pedro, ¿vale? Valiéndose de los sentimientos de Pedro, usó a Pedro, porque puso la mirada en las cosas del hombre y no en las cosas del Señor. Y a veces las cosas del Señor son muy difíciles y ponemos la mirada en las cosas del hombre, ¿vale? Y lo usó, por lo tanto, eso no quiere decir que Pedro estuviera poseído, sino que lo usó, ¿vale? Una vez, otra vez a ver si creo, sí, en Lucas 9, 54 y 55 dice que sus discípulos, pues, yendo para Jerusalén, ¿verdad? Pues los mandó a una aldea de Samaria y aquella aldea pues no los recibió. Entonces vinieron muy enfadados y le dijeron, Señor, no nos han recibido. ¿Y quieres que mandemos fuego para que venga del cielo, los consuma por no habernos recibido? Y entonces el Señor se quedó mirando a sus discípulos y le dijo, no sabéis de qué espíritu sois. Por lo tanto, otra vez que por causa de un engaño de Satanás, ¿vale? Lo usó Satanás
para hablar de estas cosas, ¿no? Y usó a sus discípulos. Entonces, el ser usado no significa que uno, esto no tiene por qué ocurrir siempre, ¿no? Pero puede, en momentos puntuales pueden pasar todas estas cosas, ¿no? Esto no significa que esté poseído, ¿no? Dios está con nosotros, Él controla absolutamente todo y Él no va a dejar que Satanás se ceda con el cristiano, ¿verdad? De todas maneras, hay que entender que dentro de la vida ordinaria que tenemos nosotros, pues hay que andar en un orden, ¿verdad? Porque hay una cobertura, hay un paraguas donde Dios nos guarda, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios guarda al justo de muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, si andas en la cobertura, en el paraguas del Señor y estás bajo ese paraguas, andando en orden, Dios te guarda de muchas cosas. Entonces, hay que abandonar la ratonería, la pillería, intentar dar testimonio y hablar con amor y demostrando que somos cristianos en la calle, con las personas inconversas, no arreglando papelitos y poniendo cosas que no debiéramos, o sea, es decir, ese tipo de desorden, ¿verdad? Pues de alguna manera pues te sales un poco de la cobertura del Señor y estás pisando los bordes del terreno de Satanás y entonces ahí te pasa factura el demonio porque Dios te puede guardar siempre que estés bajo la cobertura del Señor, ¿verdad? Pero Dios siempre nos ayudará y Dios siempre nos encaminará para que siempre estemos en la cobertura y pongamos nosotros de nuestra parte. Bueno, hemos tratado un punto, no sé si un punto y medio o dos, ¿vale? Y hasta los 12 puntos, pues hay que pues hacer algunos vídeos más y explicarlos sencillamente para aquel que le beneficie y le haga bien. Bueno, que el Señor os bendiga mucho.